Buenos días, compañeros. Mi nombre es Víctor Manuel Pérez González. Soy residente de segundo año de la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas en el Hospital General de Zona 1 IMSS Tlaxcala. El día de hoy les voy a hablar del tema de antiarrítmicos. Comenzamos. Los objetivos del tema es comprender cada una de las fases del potencial de acción en las células cardíacas, describir la farmacocinética y farmacodinámica de los antiarrítmicos, identificar la fase del potencial de acción en la cual actúan cada uno de los antiarrítmicos. En este diagrama, de forma breve, trataré de explicarles eh, cómo actúan los antiarrítmicos en cada una de las fases del potencial de acción. De acuerdo a la clasificación de Vaughan-Williams. Los antiarrítmicos se dividen en clase 1, que a su vez se subdivide en clase 1A, 1B y 1C. En clase 2, en clase 3 y en clase 4. Cada uno de estos actúan en diferentes niveles del potencial de acción. Iniciamos con los clase 1, que actúan a nivel de la fase 0 del potencial de acción, a nivel de los canales de sodio rápidos, inhiben la entrada de sodio a la célula. Estos se subdividen en clase 1A, 1B y 1C, siendo los 1C los más potentes porque son los que retrasan más la entrada de sodio a la célula, por consiguiente son los más potentes y los más utilizados. Como ejemplo de esta clase 1C tenemos a la propafenona. La clase 1A es en orden de potencia, son los que le seguirían a la clase 1C. En estos tenemos como ejemplo la proclinamida. En los antiarrítmicos clase 1B tenemos a la lidocaína como ejemplo. Sin embargo, la lidocaína no es tan utilizada puesto que tiene otros efectos más específicos, otros usos más específicos, como son en anestesia, ¿no? Se usa muy poco. Seguimos de acuerdo al orden del potencial de acción con los antiarrítmicos clase 4. Estos actúan a nivel de la fase 2 del potencial de acción, inhibiendo la entrada de los canales de calcio. Estos actúan a nivel de las células marcapasos que se encuentran en el nodo sinusal y también en los miocitos, inhibiendo la entrada de calcio. Como ejemplos tenemos el verapamilo y el diltiazem, que son los ejemplos más clásicos. Siguiendo el orden de las fases del potencial de acción, tenemos los clase 3. Dentro de estos, el principal fármaco que tenemos como ejemplo es la miodarona. Este inhibe la salida de potasio en la fase 3. Y en los antiarrítmicos clase 2 tenemos a los beta bloqueadores, que actúan a nivel de la fase 4 del potencial de acción. Las arritmias. ¿Qué son las arritmias? Representan un trastorno del ritmo cardíaco relacionado con alteraciones de automatismo, excitabilidad, conductividad y refractariedad. A grandes rasgos afectan en esos 4 aspectos las arritmias. Tomando en cuenta principios básicos o conocimiento básico de esto, es que una frecuencia cardíaca normal va de 60 a 100 latidos por minuto, y alteraciones del ritmo sería una bradiarritmia o bradicardia, que es menor a 60 latidos por minuto, y una taquiarritmia o taquicardia, que es mayor a 100 latidos por minuto. Bueno, los antiarrítmicos son fármacos con la característica común de suprimir o bloquear las alteraciones del ritmo cardíaco. Es el objetivo de cada uno de ellos. Y vamos a estudiar a detalle la clasificación de Vaughan-Williams, la cual los divide
en 4 clases, iniciando por la clase 1, cuyo objetivo de la clase 1 es el bloqueo del canal de sodio, voltaje dependiente, y este a su vez se divide en 1A, y dentro de estos tenemos a la quinidina, la procainamida, la disopiramida y la clase 1B. Dentro de estos tenemos a la lidocaína, incluso la fenitoína, la cual tiene otros usos en epilepsia, pero bueno, no nos meteremos con esta. El grupo 1C, dentro de los cuales está como ejemplo o como prototipo la propafenona y la flecainanida. Tenemos a los de clase 2, que son antagonistas de los receptores beta adrenérgicos. Los clase 3, que son bloqueadores de los canales de potasio. Y los clase 4, que son bloqueadores de los canales de calcio, voltaje dependiente. Y otros, que son la adenosina y la digoxina, vendrían a ser los clase 5, por decirlo de alguna manera. Según esta clasificación, aquí nos pone nombres de cada uno de ellos. En la que los clase 1 ya les había mencionado, la procainamida, los clase 1B, la lidocaína, los clase 1C, flecainida y propafenona. Los clase 2, propanolol, esmolol, atenolol y metoprolol. Las clase 3, amiodarona, sotalol, betilio y butilide. Los clase 4, verapamilo y diltiazem. El mecanismo de acción de los antiarrítmicos, ¿cuál es? Como ya habíamos mencionado, actúan a nivel del potencial de acción. ¿Cómo lo hacen? Ejercen su acción modificando los tiempos del potencial de acción de la célula miocárdica. Y aquí tenemos un diagrama de los tipos de potenciales de acción. Recordemos que cada una de las células tiene un potencial de acción distinto. Si nos referimos a células como tal, miocitos, tienen un tipo de potencial de acción, y si nos referimos a las células marcapasos, tienen otro tipo de potencial de acción. Pero a grandes rasgos, el prototipo del potencial de acción pues es el que conocemos, ¿no? En el cual les expliqué cada una de las fases en las cuales actúan cada uno de los antiarrítmicos. Teniendo entendido esto, continuamos con que el control del ritmo está dado por los antiarrítmicos clase 1 y clase 3, y el control de la frecuencia está dado por los antiarrítmicos clase 2 y clase 4. Continuamos con esto. Bueno, iniciando con los antiarrítmicos del grupo 1, tenemos a los bloqueadores de los canales del calcio, que ya les había mencionado, y van a actuar a nivel de la fase 0 del potencial de acción. Vamos a explicar cada uno de ellos a partir de ahora. Bueno, los antiarrítmicos del grupo 1 ya les había mencionado que se subdividen en 3 tipos. Clase 1A, que tienen una moderada depresión de la fase 0. Clase 2B, que tienen un mínimo efecto en la clase 0, por eso no son tan utilizados. Ya les había mencionado, como ejemplos de estos tenemos la lidocaína o la fenitoína, que realmente tienen otros usos, más que nada, se usan muy poco. Tenemos los clase 1C, que sí son bastante utilizados, sobre todo la propafenona, la flecainida, entre otros. Tienen una gran depresión de la fase 0, retardan más la entrada de sodio a la célula, por eso son muy utilizados. Los del grupo 1A bloquean la entrada de sodio a través de los llamados canales rápidos de sodio de las membranas del miocardio por acción y disociación intermedia. Sus indicaciones principales son en arritmias ventriculares, prevención de fibrilación auricular, disminuye la velocidad y excitabilidad y contractilidad del miocardio. Estos van a prolongar la repolarización, tienen efectos anticolinérgicos, cinética intermedia, prolonga la duración del potencial de acción. Como ejemplos de estos tenemos la
la quinidina, la procainamida, la disopiramida, etcétera. Empezamos con la quinidina. Sus indicaciones son taquicardias auriculares y ventriculares, aleteo auricular y fibrilación. Tiene reacciones adversas como son diarrea, anorexia, náuseas, vómitos y cólicos. Bueno, las características principales es que se administra vía oral o intravenosa. Si es vía intravenosa, se diluye en glucosa al 5%. Tiene una biodisponibilidad del 45 al 100%, un metabolismo hepático del 90% y una semivida de 3 a 16 horas. Su eliminación es por vía renal y hay que monitorizar sus efectos en el electrocardiograma o niveles plasmáticos. Las interacciones son con antiácidos, antidiarreicos, están contraindicados en pacientes con asma preexistente, fiebre, pacientes con intoxicación por digitálica. Su posología es en adultos inicialmente de 200 a 300 miligramos cada 6 horas, en niños se ha administrado de 20 a 60 miligramos por kilo día o 900 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal divididos en 4 dosis. Las marcas comerciales son Cardioquin, Dura, tabletas, Quinidex o Quinora. Bueno, siguiendo con esta clasificación, tenemos a la procainamida. Bueno, su efecto y su mecanismo de acción es semejante a la quinidina y sus características farmacocinéticas son se puede administrar por vía oral, intramuscular o intravenosa. Por vía oral consigue un pico máximo como en 1 o 2 horas, por vía intravenosa de 15 a 30 minutos. Tiene una biodisponibilidad de 80 a 90%, unión a proteínas plasmáticas un 20%, tiene una semivida de 3 a 5 horas. Volumen aparente de distribución de 2 litros por kilogramo. Tiene concentración plasmática terapéutica de 3 a 8 miligramos por mililitro. Se metaboliza en el hígado. Se elimina por vía renal. Siguiendo con esta clasificación tenemos a la procainamida, cuyos efectos son farmacodinámicos, son contractilidad miocárdica o hipotensión, disminuyen esta, disritmias y defectos de conducción, síndrome de lupus Leak, poliartralgia, mialgia y fiebre. Reacciones de hipersensibilidad, fiebre, rash cutáneo. Las indicaciones son similares a la quinidina. La posología es vía oral, se administra en taquicardia ventricular y extrasístole de 500 a 1000 miligramos cada 6 o 4 horas. Taquicardia auricular, se inicia con una dosis de 1250 miligramos y si fuera preciso al cabo de una hora administrar 850 miligramos con una dosis de mantenimiento de 500 a 1000 miligramos cada 3 o 6 horas. Si se administra intravenosa, se administra de 0.2 a 1 gramo, administrar lentamente, por una velocidad de 1 mililitro minuto y dejar 4 a 6 horas antes de administrar, si fuese necesario, una nueva dosis. Y se puede administrar intramuscular o intravenosa en caso de eso. Las marcas comerciales que se encuentran son Biocoril y Biocoril cápsula. Tenemos dentro de esta clasificación la disopiramida, igual su mecanismo de acción es semejante a la quinidina. Y dentro de la farmacocinética tenemos que se administra vía oral o vía intravenosa. Tiene una biodisponibilidad del 75 al 85%, unión a proteínas del 30 al 70%, semivida plasmática de 6 a 8 horas, se metaboliza en el hígado alrededor del 30% y se hace menos activa. Tiene una concentración plasmática terapéutica de 3 a 5 miligramos por mililitro, su eliminación es vía renal.
Sus efectos adversos son relacionados con la dosis, muestra efectos cardíacos y anticolinérgicos. Tiene efectos inotrópicos negativos, marcando hipotensión. Afecta en la prolongación del intervalo QT, afecta con sequedad de la boca y retención urinaria, visión borrosa y estreñimiento. Las indicaciones son tratamiento y profilaxis de arritmias ventriculares y de taquicardia supraventricular. La dosificación vía oral en adultos es de 100 a 150 miligramos cada 6 horas. Y en niños menores de un año de 10 a 30 miligramos kilo día. Sus nombres comerciales son Dimoran y Norpace. Los fármacos 1B bloquean la propagación del impulso nervioso, impidiendo la entrada de iones de sodio a través de la membrana nerviosa por acción disociada y rápida. Dentro de estos tenemos los más comunes son la lidocaína, la fenitoína, como les había mencionado, la mexilitina. Las indicaciones más frecuentes son el tratamiento y la prevención durante e inmediatamente después de un infarto agudo al miocardio, taquicardia ventricular y fibrilación auricular. Tienen una cinética rápida y reducen y acortan el potencial de acción. Sus nombres comerciales son filocaína, fidecaína, etc. Tienen efectos como anestésico local, arritmias ventriculares, se utilizan como antiarrítmicos, pero como les había comentado, su uso es más en anestesia, por eso no son tan utilizados. Aparte tienen disminuyen la entrada de sodio, pero no son tan efectivos como los otros, por eso no son tan utilizados. Tienen un mecanismo de acción a través de los efectos antiarrítmicos de la lidocaína. Son el resultado de su capacidad para inhibir la entrada de sodio a través de los canales rápidos de la membrana celular del miocardio. La farmacocinética de esta es: la lidocaína se puede administrar por vía tópica, por vía oral o por vía intravenosa. Su distribución es después de una inyección intravenosa, se distribuye en dos fases: tejidos altamente porfirinos y normalmente en tejido adiposo y músculo esquelético. Inicio de acción: IV inmediata intramuscular, puede ser de 5 a 10 minutos. Su duración de acción en la IV es de 10 a 20 minutos, intramuscular de 60 a 90. Se metaboliza a nivel del hígado, de una semivida de 7 a 30 minutos y vida media terminal de 1.5 a 2 horas. Y esta aumenta en pacientes con cirrosis hepática. Posología: dosis de carga: se administra 1 miligramo por kilogramo, pudiendo repetir esta dosis, el doble de esta dosis en el primer bolo si fuese eficaz, y una dosis de mantenimiento de 50 a 100 miligramos por kilo minuto en goteo continuo. Adultos de 2 a 4 miligramos minuto, y reducir la dosis en pacientes con cirrosis hepática. Se puede administrar intramuscular, pero en este caso preferimos la dosis IV. Las contraindicaciones son las siguientes. La lidocaína se clasifica dentro de la categoría B del riesgo de embarazo según la FDA. Se debe utilizar con precaución durante la lactancia y puede causar hipotensión en casos de que se use como anestésico. Las enfermedades que reducen el flujo sanguíneo hepático aumentan el riesgo de desarrollar toxicidad sistémica. La lidocaína está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad a los anestésicos locales tipo amida. Puede interactuar con antiarrítmicos, otros antiarrítmicos. Puede hacer efectos sinérgicos, aditivos o efectos tóxicos. Las reacciones adversas son múltiples, dentro de ellas ansiedad, agitación, nerviosismo, desorientación, confusión, mareos, visión borrosa, temblores, náuseas, vómitos y convulsiones. Depresión del miocardio, bradicardia sinusal, arritmias cardíacas, hipotensión, colapso cardiovascular y paro cardíaco.
Dentro del nombre comercial tenemos la Tumetil, mexiletina. Es otro fármaco utilizado también, pertenece a esta familia. Y su acción terapéutica es por el tratamiento de las arritmias ventriculares y cardíacas. Su mecanismo de acción es bloquear los canales rápidos de sodio en los tejidos cardíacos, sobre todo en la red de Purkinje, sin afectar el sistema autónomo. Su farmacocinética se absorbe bien en el tracto gastrointestinal. Su unión a proteínas es moderada, 60-75. Se metaboliza en el hígado, 85%, con metabolitos activos. Comienza su acción de 30 a 2 horas, de 30 minutos a 2 horas, y el tiempo hasta su concentración máxima es de 2 a 3 horas. Se elimina por vía biliar y renal. Se acelera su excreción en orina muy ácida y retrasa en orina muy alcalina. La posología de este fármaco tiene una presentación en forma de cápsulas, administrada vía oral, una dosis de 200 miligramos cada 8 horas, con incremento o decremento de 500 miligramos a 100 microgramos por dosis cada 2 o 3 días según la necesidad y tolerancia. Tiene como efectos secundarios, están relacionados con las altas concentraciones de plasma sanguíneo. La incidencia de las reacciones adversas está en general relacionada con concentraciones plasmáticas superiores a 2 miligramos por mililitro. Exacerbación de las arritmias puede causar exacerbación de arritmias ventriculares, mareos, nerviosismo, temblores, inestabilidad, pirosis, náuseas y vómitos. Las reacciones adversas son... hay que tener precaución cuando se realizan trabajos de precisión. Se debe ingerir con alimentos o leche o antiácidos para evitar retracción gastrointestinal. Los pacientes con disfunción hepática o insuficiencia cardíaca congestiva severa pueden necesitar dosis menores o menos frecuentes de mexiletina. Interacciones: uso simultáneo con ácido ascórbico, de fosfato de potasio o de sodio pueden acidificar la orina y acelerar la excreción renal de la mexiletina. Incluso la metoclopramida puede acelerar la absorción de la mexiletina. Están contraindicados en bloqueo auriculoventral de segundo grado o tercer grado, preexistente, sin marcapasos, shock cardiogénico, infarto agudo de miocardio, disfunción hepática, hipotensión y trastornos convulsivos, alteraciones de la condición intraventricular. Otro fármaco tenemos la tocainida. La tocainida es un análogo de la lidocaína. Produce un descenso de la dosis dependiente de la conductancia del sodio y del potasio a través de las membranas del miocardio, reduciendo la excitabilidad de este. Dentro de su farmacocinética se absorbe casi completamente por vía oral, con una biodisponibilidad cercana al 100%. Sus concentraciones plasmáticas de tocainida se producen 0.5 a 2 horas después de la administración oral con el estómago vacío. Tiene poco metabolismo hepático. La tocainida no se une fuertemente a proteínas del plasma, solo en un 10 y un 20%. Y se desconoce si este fármaco atraviesa la placenta o se distribuye en leche materna, aunque se metaboliza en parte. No se forman metabolitos activos y aproximadamente el 40% de una dosis oral se excreta inalterada en orina. Este se utiliza en arritmias ventriculares. Su posología es de 400 miligramos cada 8 horas y se puede aumentar la dosis hasta 600 miligramos 3 veces al día. Tiene contraindicaciones y se debe usar con precaución y a baja dosis en pacientes con enfermedad hepática o insuficiencia renal, debido a que la disminución de su eliminación podría provocar acumulación del fármaco y aumentar el riesgo de toxicidad. La tocainida puede disminuir la conducción intracardíaca. Este fármaco está contraindicado en pacientes con bloqueo AB de segundo grado o tercer grado en ausencia de estimulación artificial. Dentro de sus reacciones adversas tenemos mareos, nerviosismo, sensación de desmayo, vértigo, temblor, desorientación, confusión, alucinaciones, visión borrosa, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, anorexia y diarrea. Dentro del grupo 1C tenemos la flecainida.
La flecainida, como sabemos, suprime la fase cero de ascenso de las fibras de Purkinje y miocárdicas, produciendo un importante enlentecimiento de la conducción en todos los tejidos cardíacos y un efecto menor sobre la duración del potencial de acción del periodo refractario. Los usos terapéuticos es útil para tratar arritmias ventriculares rebeldes y particularmente para suprimir las extrasístoles ventriculares. Ejerce su efecto inotropo negativo que puede agravar la insuficiencia cardíaca congestiva. Dentro de la farmacocinética de tenemos que la flecainida se absorbe por vía oral, experimenta una mínima biodisponibilidad y tiene una semivida de 16 a 20 horas. Sus efectos adversos: la flecainida puede causar mareos, visión borrosa, cefalea, náuseas, igual que otros fármacos clase 1C. La flecainida puede agravar las arritmias persistentes, inducir una taquicardia ventricular resistente al tratamiento y potencialmente mortal. El fármaco más representativo de esta clase, que es la propafenona, este pertenece a la clase, al grupo 1C, y las acciones de este fármaco son similares a la flecainida, al igual que esta, y enlentece la condición de los tejidos cardíacos y se considera una sustancia arrítmica de amplio espectro. La absorción es aproximadamente del 100% de la dosis administrada. La concentración máxima luego de la administración oral se obtiene en las 3 horas de suministro. Inicio de efecto alrededor de los 30 minutos y su efecto máximo es de 2 a 3 horas después de la administración. Tiene una unión a proteínas del 97%, una duración de efecto de 8 horas, una vida media plasmática de 4. Se elimina por vía renal y biliar. Se elimina 1% inalterado por vía renal en las 24 horas siguientes de la administración. Continuando con los antiarrítmicos clase 2, como ya sabemos, estos actúan a nivel del potencial de acción en la fase 4 del potencial de acción. Dentro de estos tenemos a los antagonistas beta adrenérgicos, que disminuyen la fase 4 de la despolarización, por lo tanto reducen el automatismo, prolongan la conducción del AB, del nodo auriculoventricular, y disminuyen la frecuencia y la contractibilidad cardíaca. Estos pueden modificar la generación de estímulos cardíacos y se utilizan para tratar taquiarritmias más actividad simpática, aleteo auricular, fibrilación auricular y taquicardias de entrada de sodio. Dentro de estos tenemos el alpropanolol. Como efecto tiene que reduce la muerte súbita por arritmias postinfarto, previene en mayor capacidad las arritmias ventriculares. El propanolol es un beta bloqueante no selectivo, por lo que bloquea la acción de la epinefrina y la norepinefrina, tanto en los receptores beta 1 como beta 2. Tiene poca actividad simpaticomimética intrínseca. Está indicado en arritmias cardíacas, hipotensión, angina de pecho, postinfarto, bloqueadores de los receptores beta adrenérgicos, esencial y renal. Ahí en estenosis subaórtica hipertrófica. Está contraindicado en enfermedad pulmonar obstructiva severa, asma, rinitis alérgica activa, shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca congestiva, bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado, enfermedad severa del nodo sinusal. Efectos adversos son depresión, pesadillas, insomnio, letargia y aumento de enzimas hepáticas. Los efectos adversos no suelen estar relacionados con la dosis. Los nombres genéricos son clorhidrato de propranolol. Se usa también en profilaxis de migraña, de origen cardiogénico, tetralogía de Fallot y hipertensión portal. Su forma de presentación es comprimidos de 40 miligramos, 80 miligramos, 10 miligramos y ámpulas de 5 mililitros que contienen 1 miligramo. Sus nombres comerciales son Inderal, Algoren, Pirimetol, Propanolol, Grader, Propalog, etc. Como otro fármaco es el metoprolol. Es un antagonista adrenérgico beta 2 selectivo, más utilizado en tratamiento de arritmias cardíacas. Reduce el riesgo de mortalidad cardiovascular y coronaria, angina de pecho, taquicardias supraventriculares, cardiopatía isquémica. No se debe administrar en pacientes con sospecha de infarto agudo al miocardio.
con una frecuencia cardíaca menor a 45 latidos por minuto, o presión sistólica menor a 100 mililitros de mercurio. Las advertencias del metoprolol es: al iniciar el tratamiento puede haber un aumento de la resistencia vascular total periférica. Se recomienda sustituir la terapia antihipertensiva. En diabéticos puede ocasionar signos de hipoglicemia. Interacciones con medicamentos inhibidores de la isoenzima CYP2D6. Esta puede influir a nivel plasmático. Y las reacciones adversas son bradicardia postural, síncope, pies y manos frías, palpitaciones, shock cardiogénico, fatiga, mareos, cefalea, náuseas, etc. Su nombre genérico es metoprolol y sus nombres comerciales son múltiples: Etaloxoc, Lopresor, etc. La posología es, se debe dar una vez al día, preferentemente en las mañanas, una dosis de 95 a 195 miligramos, y la presentación viene de 14, 25, 47.5 o 95 a 190 miligramos. Otro fármaco es el atenolol. Está indicado en hipertensión arterial, angina de pecho, arritmias cardíacas, y está contraindicado en vasculopatías periféricas, insuficiencia cardíaca congestiva, bradicardia sinusal, insuficiencia hepática o renal. Precauciones: puede desenmascarar cuadros de signos hipoglicémicos, taquicardia y elevación de la presión arterial. Su nombre genérico es atenolol. Su nombre comercial, Belov, Bluquium, Redmilan, Tenormin, Tensolol. Viene una presentación estuche de 50 miligramos por 10 y 30 tabletas. Se puede dar de 50 a 100 miligramos día. Se debe dar una vez al día, preferentemente en las mañanas. El bisoprolol está indicado en tratamiento de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica crónica también. Las reacciones adversas de este son cardiovasculares, hipotensión, ortostática, bradicardia, bloqueo AB, insuficiencia cardíaca. Neurología: puede causar parestesias, depresión, letargia, mareos, vértigos, alucinaciones. Tiene efectos gastrointestinales, náuseas, emesis, epigastralgia, diarrea, constipación. Puede tener efectos dermatológicos, erupciones cutáneas, hematológicas, cronocitosis, hepáticas, elevación de la fosfatasa alcalina, transaminasa y deshidrogenasa láctica. No se debe administrar durante el embarazo, cuando hay insuficiencia hepática o renal, tampoco en hipoglucemia oral o insulina. Los nombres genéricos el genérico es bisoprolol, los nombres comerciales Biblog, bisoprolol, Fumarato, Concor, Corentel, Prevlog y Tesderol. Se debe dar de 2.5 a 10 miligramos día, una sola dosis diaria, una vez al día, preferentemente en las mañanas. La presentación viene en 20-30 miligramos tabletas. Esmolol. El esmolol es un beta bloqueante selectivo. Se usa a menudo en cirugía para prevenir y tratar la taquicardia, así como para el tratamiento de la taquicardia supraventricular aguda. Es un medicamento es el medicamento de preferencia cuando se sospecha de un paciente con disección aórtica. Su nombre comercial es Revibloc. Tiene una vida media de 9 minutos. Se hidroliza rápidamente por esterasas en el citoplasma de Matías. Y continuamos con los antiarrítmicos clase 3, que son los bloqueadores de los canales de potasio. Todos los fármacos de la clase 3 pueden inducir arritmias, tengamos en cuenta. Como ejemplos tenemos como número 1 y el prototipo de esta clase es la amiodarona, la dronedarona, el sotalol y la dofetilida. La amiodarona, su nombre comercial lo podemos encontrar como Tangorex. Su presentación es una
ampolleta de 3 mililitros, que trae 150 miligramos. Un comprimido de 200 miligramos también. La dosis es de 5 miligramos por kilo, luego 5 miligramos por kilo día, infusión continua. Recordemos que la de 5 miligramos por kilo es en dosis de ataque. La vía oral o de mantenimiento son 10 miligramos por kilo día, cada 12 horas o cada 24 durante la primera semana, luego continuar 5 miligramos por kilo día. Se puede utilizar en vía oral, dosis de carga de 800 a 1600 miligramos por kilo día, cada 12 a 24 horas durante 1 a 3 semanas, luego de 600 a 800 miligramos por kilo día, y una dosis de mantenimiento de 200 a 400 miligramos kilo día. Reducir la dosis en insuficiencia hepática, ya que se elimina por vía hepática. El niño, la dosis se usa de acuerdo a la superficie corporal y también por kilo. Se utiliza de 10 a 15 miligramos por kilo día, repartidos en 1 a 2 dosis. Reducir a 5 miligramos kilo día en dosis única diaria durante 3 a 4 semanas. Una dosis de mantenimiento de 5 miligramos por kilo día. Los usos terapéuticos de la amiodarona se usan en el tratamiento de taquicardias supraventriculares. La farmacocinética se absorbe en forma incompleta en la administración vía oral y se distribuye por el tejido adiposo. Sus efectos adversos son intolerancia digestiva, temblores, mareos, hipertiroidismo o hipotiroidismo, toxicidad hepática, cianosis. La dronedarona. La dronedarona es un benzofurano derivado de la amiodarona, pero menos lipófilo, con menor acumulación tisular y menor servida sérica que esta. Su nombre comercial es Multag. Su prescripción viene en comprimidos de 400 miligramos. La dosis recomendada es de 400 miligramos cada 12 horas. En adultos se debe tomar un comprimido con el desayuno y un comprimido con la cena. Sus usos terapéuticas de la dronedarona son antiarrítmico, es menos eficaz que la misma amiodarona, puede ser de utilidad en casos de fracaso con terapéutico con otros antiarrítmicos. Dentro de la farmacocinética tiene una biodisponibilidad del 70 al 94%, tiene metabolismo hepático, una vida media de 24 horas y una excreción en heces. Los efectos adversos son de naturaleza gastrointestinal, náuseas, vómito y diarrea. El sotalol se trata de un fármaco antiarrítmico clase 3, como ya sabemos, que además ejerce una acción potente antagonista beta adrenérgica no selectiva. Su nombre comercial es Sotapor y su presentación viene en comprimidos de 80 a 160 miligramos. Su dosis se recomienda ingerir de 80 a 320 miligramos kilo día repartidos en 2 tomas. Iniciar siempre el tratamiento bajo control del QT dentro de un ámbito hospitalario. Sus usos terapéuticos es disminuir la frecuencia de muerte súbita después de un infarto agudo del miocardio. Sus efectos antifibrilatorios son intensos, especialmente en el miocardio isquémico. En pacientes con taquicardia ventricular persistente, el sotalol ha sido más eficaz en la prevención de reaparición de arritmias. Su biodisponibilidad es de 90 a 100%, una vida media de 12 horas y se excreta por vía renal. Sus efectos adversos son hipotensión, broncoespasmo, deterioro de la insuficiencia cardíaca persistente y disfunción sinusal y bloqueo AB. No usar en embarazo o lactancia. La dofetilida. Este fármaco puede usarse como sustancia antiarrítmica de primera elección en pacientes con fibrilación auricular persistente o insuficiencia cardíaca. Su nombre comercial es Ticocin y viene una presentación de cápsulas de 125, 250 y 500 microgramos. Su dosis se administra por vía oral, vía enteral. La dosis inicial puede ser basada en la depuración de creatinina. Se aconseja iniciar en forma intrahospitalaria como infusión del QT 2 a 3 horas después de cada dosis.
La dofetilida tiene sus usos terapéuticos como antiarrítmico de primera elección en pacientes con fibrilación auricular persistente e insuficiencia cardíaca, una biodisponibilidad de 75 a 100%, metabolismo hepático, una vida media de 8 horas, excreción renal y hepática. Tiene como efectos adversos cefalea, dolor torácico, disnea, náuseas, síntomas como gripe, dolor de estómago e insomnio. Entrando a los antiarrítmicos clase 4, como ya les había mencionado, estos actúan a nivel de las células marcapasos y disminuyen la entrada de calcio, enlentecen el potencial de acción. Y dentro de esto tenemos al verapamilo y el diltiazem, que son los fármacos número 1 en esto, como bloqueadores de los canales del calcio. Actúan a nivel de los canales de calcio abiertos, despolarizados, impiden la repolarización y causan vasodilatación arterial y arteriolar, disminuyen la poscarga y la vasodilatación coronaria. Causan bradicardia, disminución de la conducción del nodo AB, disminución de la fuerza de la contracción. Disminuyen la tensión arterial, el gasto cardíaco y la demanda de oxígeno miocárdico. El verapamilo, sus características son por vía oral, tiene buena absorción, intenso fenómeno de primer paso, una biodisponibilidad del 20%, se metaboliza a nivel hepático obteniendo un metabolismo activo, se elimina por el vía renal, las reacciones adversas son puras, si se administran las dosis recomendadas puede causar constipación, mareos, náuseas y dolor de cabeza. Las indicaciones terapéuticas del verapamilo son tratamiento para la angina inestable, angina crónica, fibrilación auricular crónica, taquicardias supraventriculares paroxísticas, síndrome de Wolff-Parkinson-White, posología en angina de pecho, una grajea de 3 a 6 veces al día, taquicardia supraventricular, una ampolleta lentamente por vía intravenosa. Crisis hipertensivas, es también un fármaco utilizado en crisis hipertensivas, pero en este no es el caso. Diltiazem. El diltiazem tiene una farmacocinética que tiene buena absorción por vía oral, intenso fenómeno de primer paso, biodisponibilidad del 45%, solamente se elimina por el riñón el 35%, eliminándose el resto por vía digestiva. Sus efectos adversos son náuseas, edema, arritmia, cefalea y erupciones en la piel. Sus indicaciones son tratamiento de la angina por resultado de espasmo coronario arterial, manejo de la angina crónica inestable, angina inestable, cuando el espasmo de los vasos coronarios es definitivamente un factor de contribución, por ejemplo, elevación del segmento ST, hipertensión arterial leve o moderada. Tiene la posología es oral, la dosis debe ser ajustada de acuerdo a la necesidad del paciente. Comenzar con grajeas de 30 miligramos 4 veces al día antes de los alimentos y a la hora de dormir. Los nombres comerciales son Genfar, Angiotrofin. Otros antiarrítmicos que tenemos son la dioxina y la adenosina. Estos entrarían como los clases 5. Su efecto es reducen la duración del periodo refractario de las células miocárdicas, auriculares y ventriculares, disminuyen la velocidad de conducción en el nodo AB, están indicados en fibrilación y aleteo auricular, en concentraciones tóxicas provocan extrasístoles ventriculares. La adenosina a dosis altas causa disminución de la conductividad, disminuye el automatismo en el nodo AB y se administra por vía intravenosa en taquicardia supraventricular aguda. Sus reacciones adversas son dolor torácico, hipotensión y rubefacción. La duración de acción de la adenosina es extremadamente corta, de 15 segundos. Tenemos la bibliografía y pues gracias.